Para la mañana de hoy, esta primera conferencia es acerca de el Día del Señor en el hogar. Hace unos años, cuando me encontraba en mi primer trabajo, recuerdo que en varias ocasiones invité a mi jefe a ir a la iglesia. En muchas de estas ocasiones, él me decía que iba a ver si le quedaba tiempo o simplemente me decía que no podía. Luego, un día cuando lo volví a invitar, la respuesta que me dio fue una respuesta ya más directa y concisa. Me dijo: Moisés, yo no voy a la iglesia porque el domingo es el día que tengo con mi familia. Y aunque esta respuesta puede ser de admirar por parte del mundo, para nosotros como cristianos no lo es. No es una respuesta de admirar. La verdad es que el domingo no es un día para la familia. El domingo es un día para el Señor. Pero la buena noticia es que el día del Señor, además de celebrarse en el lugar donde se congrega la iglesia, también debe vivirse en familia, en cada uno de nuestros hogares. El día del Señor también es para celebrarse con la familia. Como ya lo hemos visto, el pueblo del nuevo pacto debe celebrar el día del Señor cada primer día de la semana, es decir, el domingo. Muchos todavía lo hacen y saben cómo hacerlo. Sin embargo, quienes viven en sociedades con un alto grado de tecnología, con bastantes afanes y ajetreos en toda la semana, muchas veces han perdido la capacidad de reservar el día domingo para honrar al Señor. Incluso hay iglesias que han cambiado el domingo por otro día que se ajuste más a la agenda de sus asistentes. Por otro lado, tenemos que aún también hay una gran parte de la mayoría que todavía asiste a los servicios los domingos, pero no hacen nada más en ese día, no hacen nada en casa. Solamente dedican las 2 o 3 horas que dura el culto dominical y luego de que salen de la iglesia no recuerdan nada más acerca del día del Señor y cómo honrar al Señor en su día. Hermanos, el domingo es la celebración semanal del pueblo cristiano. Es el día en el que nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Señor, para celebrar la consumación de la obra de redención. Es el día en que nos reunimos para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, por cada una de sus maravillas. Es el día en que se inauguró la nueva creación y por tanto el día en que se abrió al género humano la era venidera. Es el día en que, como lo dice el profeta Malaquías, salió el verdadero sol de justicia con sanidad en sus alas. Así como la Semana Santa es la celebración anual más importante para los católicos, para nosotros como cristianos, el domingo debe ser la celebración más importante en nuestras vidas. Es un día para alegrarnos de nuestra esperanza segura en Cristo. El día del Señor es, por tanto, un día de reunión, de oración, de estudio, de ofrendar. Es un día de hacer el bien, como por ejemplo visitar a los enfermos. Es un día para dedicar a Dios celebrando con nuestra comunidad cristiana y con nuestra familia. No es tanto un día libre, aunque sí lo es de nuestras ocupaciones normales, de nuestros trabajos, de los quehaceres en el hogar. Es más un día en el que, como dice el profeta Isaías, no andamos por nuestros propios caminos, ni buscamos nuestro propio placer, ni hablamos ociosamente. Es un día para honrar a Dios, sea dentro de un templo, dentro de un local y fuera de este, lo que incluye también honrar a Dios en nuestros hogares. Ese es el tema que vamos a estar estudiando
en la mañana de hoy en esta primera conferencia. Y vamos a comenzar ahora definiendo a qué nos referimos con el Día del Señor en el hogar. El Día del Señor en el hogar son tiempos especiales en el cual la familia se reúne para aprender, para conocer más al Señor, para confiar, obedecer en su palabra, para adorar a Dios a través de la enseñanza de las Escrituras y la oración en el hogar. Para decirlo en términos más prácticos, son momentos intencionalmente apartados en el día domingo en que la familia cristiana se reúne para la lectura de la palabra, la oración y la adoración a Dios. Puede ser en una de las comidas que tengamos, un tiempo en la noche o al salir al parque con nuestros hijos. Son tiempos en donde recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y el honor que Él merece en este día domingo, Día del Señor. Un antiguo predicador decía, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Y esta frase podríamos aplicarla también al Día del Señor. Es necesario como creyentes también celebrarlo con nuestra familia en nuestros hogares, pues es el lugar donde pasamos la mayor cantidad de tiempo, aparte del trabajo. Esta entonces es una disciplina muy importante para la vida de cada creyente. Sin embargo, es un aspecto que también se descuida por muchos cristianos, por muchas familias. Y esto es evidente muchas veces en el estado de la familia actual. Vemos hoy en día hijos rebeldes, divorcios entre cristianos, violencia familiar, crisis matrimoniales. Y vemos también el poco interés por las cosas de Dios. En la mayoría de los casos, esto es evidencia del estado espiritual de las familias y la falta de guardar el día de reposo en el hogar es un indicativo de esto. Vamos ahora a ver según las Escrituras cómo el Señor nos llama a guardar este día en familia. Vamos a ver un texto en el libro de Deuteronomio. La pregunta sería, ¿hay algún pasaje en las Escrituras que nos mande a observar el Día del Señor en el hogar? Y la respuesta es que lo encontramos como un principio en un texto del Antiguo Testamento. El texto forma parte de una oración del pueblo de Israel ubicada en Deuteronomio 6, 4 al 9. En hebreo, estos versículos son conocidos como el Shema, es decir, la traducción es oye. Se conoce como escucha Israel, oye Israel, se conoce esta oración. Y es la clásica confesión hebrea de fe que describe quién es Dios y cuál es nuestro deber hacia Él. Vamos a leer entonces estos versos en Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice así la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El verso 6 dice que estas palabras, es decir, el mandato de amar a Dios, debían estar en los corazones del pueblo. Es decir, para que los hombres puedan amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas,
La palabra de Dios debía morar en sus corazones, debía permanecer ahí como un constante recuerdo de Dios. Las escrituras deben gobernar y saturar los corazones para que el pueblo de Dios le atesore, le estime, le honre, le sirva y le obedezca. Ahora bien, para que eso sea posible, el Señor nos da unos mandamientos que debemos cumplir. Es decir, el Señor les proveyó al pueblo al menos 7 instrucciones para que sus palabras puedan estar en el corazón del pueblo. Miremos los versos 7 al 9 y aquí vamos a encontrar estas instrucciones. Estas instrucciones son como hábitos que nos ayudarán a tener siempre presente la palabra de Dios en nuestros hogares. Y aunque estas instrucciones son para todos los días, para el día domingo, al ser el día del Señor, estas instrucciones deben llevarse a cabo con un mayor compromiso e intencionalidad a lo largo del día. Miremos entonces verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos aquí que en el versículo 7 se nos dice, las repetirás a tus hijos. ¿En qué contexto está esta instrucción? Está en el contexto del hogar. Hablarás de ellas estando en tu casa. Nuevamente, contexto del hogar. Hablarás de ellas andando por el camino. Ya esto sería un contexto público, fuera de mi casa, en donde yo voy a estar pasando otra parte de mi día, en el contexto público. Hablarás de ellas al acostarte. Nuevamente, por la noche en el hogar. Hablarás de ellas cuando te levantes por la mañana en el hogar. Versículo 8. Las atarás a tus manos y frente. Esto lo podemos ver en el contexto del hogar y en el contexto público. Y en el verso 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuevamente en el contexto del hogar. Vemos la importancia que Dios le da a la enseñanza y la instrucción en el hogar. Y lo más sorprendente de estas instrucciones es que de 7 instrucciones, 6 de ellas se dan en el contexto familiar. De las 7 prácticas que nos ayudan a que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, 6 de ellas se hacen en el hogar. Para decirlo a manera de una estadística, el 86% de las instrucciones que nos enseñarán a conocer y amar a Dios se llevan a cabo en las casas. El 86% de los hábitos para que su palabra esté en nuestros corazones se hacen en familia, juntos, padres e hijos. ¿Y qué mejor día para aplicar estas instrucciones y mandatos que el día santo que el Señor ha apartado para él? Hermanos, estas instrucciones son para todos los días, pero el día de reposo, estas instrucciones deben cobrar una relevancia e importancia mayor para que como familia nos deleitemos en el Señor y honremos su día santo. Jonathan Edwards, el prominente teólogo americano del siglo XVIII, en su último sermón que predicó, dijo que cada familia cristiana debería ser como una pequeña iglesia, consagrada a Cristo, influenciada y gobernada por sus leyes. Creo que guardar el día de reposo en el hogar es uno de los medios y evidencias de esa consagración al Señor. Ya que hemos visto la definición, ya que nos referimos con guardar el día del Señor en el hogar, según las Escrituras también vamos ahora a ver un poco acerca de algunos consejos prácticos. Cómo cultivar esta disciplina. Cómo llevar a cabo la observancia del día del Señor en el hogar.
Y algo a tener en cuenta, hermanos. La idea con estos consejos no es que vamos a hacerlos todos juntos de forma que tengamos un culto en la iglesia, hasta recogiendo ofrenda y todo. No, esa no es la idea. Son consejos prácticos que podemos aplicar en diferentes momentos del día del Señor con el fin de tener todo un día en familia inundado con la palabra de Dios. Primer consejo práctico: leer, oír y estudiar las Escrituras con devoción. La palabra de Dios puede hacernos sabios para salvación. Y Timoteo lo sabía desde niño. Desde niño a Timoteo le fue instruida la palabra de Dios por su mamá y su abuela. Debemos habituarnos nosotros y toda nuestra familia a leer el libro sagrado, porque es la palabra de Dios, porque es apropiada para leer y comentar en el seno de la familia, tal como lo es en cualquier otro sitio, y también porque se nos manda de manera especial que enseñemos todas sus verdades a nuestros hijos, como parte del diario vivir de cada uno de nosotros. Consejo práctico número 2: dedicar un momento para alabar a Dios por sus misericordias. Donde pueda hacerse para edificación, las familias deben cantar alabanzas a Dios. Es necesario que como padres le enseñemos a nuestros hijos a cantar himnos, a cantar salmos. Que ellos desde temprana edad estén expuestos a estas maravillosas alabanzas que hablan de verdades bíblicas. Y si es imposible cantarlas, quizás no tenemos el tono, no tenemos la destreza para cantar quizás, entonces podemos leer los himnos o leer salmos de alabanza a nuestro Dios. Hermanos, todos, o la mayoría, tenemos una ayuda tecnológica en nuestros teléfonos y el internet. Ahí tenemos una gran cantidad de himnos y salmos a nuestra disposición con letra, melodía y voz cantada, que podemos también ayudarnos para cantar y entonar estos himnos. Podemos como familia cantar y a la vez enseñar a nuestros hijos estos himnos que hablen verdades bíblicas, verdades cimentadas en la palabra de Dios. Y no solo cantarlos, sino entenderlos. ¿Qué estamos cantando? ¿Qué significan estas palabras que hablan acerca de nuestro Dios? Esa es otra de las maneras de guardar y aprovechar el día del Señor en familia. Consejo práctico número 3: oración que incluya adoración. Oración que incluya acción de gracias, confesión y súplica a nuestro Señor. Las oraciones deben estar incluidas en nuestros tiempos de adoración familiar y aún más en el día del Señor. Aunque no podamos quizás orar con gran elocuencia, con palabras teológicamente importantes, debemos hacerlo de todo corazón. Muchas veces las oraciones que prevalecen son generalmente breves y sencillas. También debemos cuidarnos de no cansar a los más pequeños con oraciones largas. Recordemos, es un tiempo en familia dedicado al Señor. Esas oraciones largas podemos hacerlas en nuestros tiempos personales de devoción al Señor. Así que tengamos también eso en cuenta. Incluir oraciones con nuestra familia en nuestros tiempos de devoción. Consejo número 4: tener conversaciones piadosas guiadas por la cabeza del hogar. Tener conversaciones piadosas guiadas por la cabeza del hogar, explicando a la familia porciones de las Escrituras. Este mandato también requiere instrucción bíblica y catequética.
hasta donde sea posible, la familia entera, toda la familia debe participar de estos esfuerzos para mantener un espíritu devoto en el hogar, para recordar que el Día del Señor es importante. Algunos integrantes quizás sean demasiado pequeños, pero a pesar de su corta edad, deben ser instruidos de igual manera. Pueden ser, hermanos, incluso conversaciones acerca del sermón predicado en esa mañana o del sermón predicado la semana anterior. ¿Qué aprendieron de la enseñanza? ¿Cómo pueden ponerla en práctica? ¿O qué debes cambiar en tu vida para conformarte más a lo aprendido en el sermón? Son algunas preguntas con las que podemos comenzar estas conversaciones piadosas en familia. Es necesario tener mucho cuidado de que estos tiempos se realicen también en el momento más conveniente, no tan temprano en la mañana porque puede interferir con las devociones matinales y personales, ni tan tarde en la noche cuando llegue el sueño entre los niños y otros miembros de la familia y consecuentemente no reciban ninguna edificación. Debemos escoger tiempos oportunos para reunirnos y hablar del Señor. Pasemos ahora al cómo debe ser el Día del Señor en el hogar, cómo lo debemos llevar a cabo. Para que toda esta actividad sea verdaderamente provechosa, al igual que cualquier práctica piadosa de la familia, esta debe ser, lo primero debe ser formal y regular. Formal y regular, es decir, debe llevarse una regularidad, no es una vez, un domingo al mes, no, porque nos acordamos, entonces vamos a reunirnos. No debemos permitir que ninguna razón superficial o trivial posponga esta actividad o la obstaculice. Debe ser también algo decoroso, ordenado, tranquilo y serio. Si no lo es, difícilmente será de edificación para los participantes. Evitemos con cuidado toda conducta frívola o trivial. Entendamos que es un tiempo que debe ser de regocijo en el Señor, pero que debe ser también un tiempo serio y reverente delante de Dios. También debe ser un tiempo alegre, que no sea austero ni deprimente. Dios, quien ama al dador alegre, también ama al adorador alegre. Todo lo que se diga y haga debe conducir a asegurar la atención y despertar el interés en nuestros hijos. Así que de ninguna manera, que es el cuarto punto, debe ser algo aburrido, sino algo en lo que podamos gozarnos y alegrarnos juntos. El hombre sabio considera tanto la duración como lo que es conveniente. Cuando comienza el cansancio, termina la edificación. Muchas veces puede prevenirse el aburrimiento si la instrucción y la adoración del día de reposo tienen más variedad. Así que también tratemos, hermanos, de hacer algo diferente, no siempre lo mismo como si fuera algo monótono y sin sentido, sino tratar de variar la instrucción y la forma en que nosotros estamos llevando a cabo estos tiempos de adoración en familia. Eviten hacer las cosas con tanto apuro. Y esto es muy importante en la era en que vivimos, que tenemos afán para todo. Que no sea algo que demuestre que queremos terminar lo más pronto posible. Que no sea un tiempo que queremos hacer a las carreras, sino un tiempo separado, un tiempo apartado para el Señor. Y número 6, la instrucción familiar debe incluir las bendiciones y las aflicciones familiares. Estas ocurren de continuo,
pero se debe tener mucho cuidado de no lastimar los sentimientos, aún del más pequeño o del más ignorante. Es decir, no es bueno llamarle la atención a un miembro de la familia por sus faltas personales en la presencia de otros. Así que tengamos en cuenta esas aflicciones familiares, pero sabiendo también que debemos también encontrar el tiempo para la reprensión aparte si es necesario en alguno de nuestros hijos o miembros de la familia. Y por último, ahora vamos a ver la importancia de este tiempo. ¿Por qué debemos observar el Día del Señor en el hogar? ¿Por qué es importante que como familias llevemos a cabo esta celebración también en nuestros hogares? Y lo primero es porque es un mandato bíblico. Un mandato que está implícito, como lo vimos en Deuteronomio 6, en donde casi todas las instrucciones son en el hogar y que es afirmado también en otros pasajes de las Escrituras, como el Salmo 78, Proverbios 22 y Efesios 6, 4. Es decir, orar, leer las Escrituras y adorar en familia son actos de obediencia a Dios. Son actos que toda familia debe llevar a cabo. Importancia número 2, porque nos ayuda a cultivar nuestro amor por Dios. Por la misma naturaleza de esta disciplina somos animados y recordados a perseverar en nuestra devoción y obediencia a Dios. Importancia número 3. Porque el hogar es el primer lugar donde nuestros hijos aprenden las Escrituras. Y también es el primer lugar en donde nuestros hijos van a aprender acerca del Día del Señor, porque es donde pasan más tiempo. Por medio de estos tiempos, nuestros hijos aprenden su necesidad de un Salvador, conocen quién es Dios y lo que Él ha hecho para salvarlos, y aprenden a adorar al Señor, aprenden a honrar al Señor sabiendo que ese día, el día domingo, es un día especial, es un día apartado para el Señor, no para descansar, para hacer pereza, para hacer cualquier otra cantidad de actividades, sino para dedicarlo primeramente a Dios. Importancia número 4, porque Dios nos bendice al guardar su día santo. Dios puede salvar a nuestros familiares no creyentes mientras les enseñemos y cumplamos con el deber de enseñar el Evangelio. Dios puede responder nuestras oraciones. Dios puede abrir los ojos de nuestros familiares que no conocen al Señor y despertar una mayor conciencia de su gloria. Por eso también es de gran importancia estos tiempos en familia. Algunas conclusiones. Los beneficios y las bendiciones de observar el Día del Señor en el hogar son incalculables. Primero, maravilla el alma de cada uno de los integrantes de la familia. Comunica un sentido de la majestad y autoridad de Dios. Presenta verdades solemnes a la mente de cada integrante. Brinda beneficios de Dios sobre el hogar y nos hace más conscientes de la importancia que la palabra de Dios le da al día del Señor. Porque, hermanos, no es cualquier día como lo hemos venido aprendiendo. Es un día especial, es un día santo, un día apartado para el Señor. Celebrar el Día del Señor en el hogar es un medio muy influyente y bajo Dios, bajo la instrucción y guía del Espíritu Santo, podemos comunicar a nuestros hijos devoción, la reverencia y el honor que solo Dios merece.
Los niños son mayormente criaturas que imitan y quienes les encanta copiar lo que ven en su alrededor, lo que ven en los demás. Así que si como padres llevamos a cabo estas instrucciones, poniendo en gran importancia el día del Señor, nuestros hijos van a ver eso en nosotros y buscar imitar esas disciplinas. Así que si en nuestros hogares se le da la importancia al día del Señor, nuestros hijos, con el favor de Dios, aprenderán e imitarán esto para seguir cumpliendo y guardando el día del Señor en sus futuros hogares. Que sea Dios, hermanos, afirmando estas verdades y ayudándonos a través de su Espíritu Santo a cumplir su mandato de guardar el día del Señor, incluso en nuestros hogares. Oremos. Santo Señor, Dios bendito, Rey eterno. Tú eres, Señor, el motivo por el cual nosotros celebramos cada domingo. Porque tú, Señor, has hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer. Porque eres merecedor de toda la gloria y toda la honra. Y nosotros como tu pueblo solo podemos humillarnos y venir delante de ti, Señor, con manos vacías, dispuestos a recibir de ti. Te pedimos, Señor, que podamos como familias, dedicar, Señor, también el día del Señor en el hogar. Que podamos compartir de tus verdades, que como familia podamos reunirnos a orar, a leer la palabra, a tener conversaciones piadosas. Que tú, Señor, seas el centro en cada familia de esta congregación y que podamos, Señor, venir cada domingo sabiendo, Señor, que tú eres el protagonista y lo más importante cada primer día de la semana y cada uno de nuestros días. Que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir con este mandato con reverencia, con disciplina y con sencillez de corazón. En Cristo Jesús y el Espíritu Santo, nosotros oramos. Amén. Vamos a tener